Hola, hola, en este nuevo tutorial haremos el interior de esta cabaña rústica perfecta para ti si estás aprendiendo Blender. Modelaremos la escena, añadiremos texturas, iluminación y también modelos 3D para complementar la escena. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle like al video para más tutoriales de Blender. Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacer una donación por medio del botón de gracias o por medio de mi PayPal. En la descripción te dejo el link. Ahora sí, vamos a Blender y comencemos. Comenzamos presionando Shift A para desplegar este menú y en el área de Mesh añadimos un Mesh de plano. Presionamos N para desplegar este menú y en el área de ítem modificaremos las dimensiones. En X le daremos un valor de 6.75, en Y le daremos 8 y en Z vamos a dejarlo en 0. Presionamos Control A para desplegar este menú de Apply y vamos a aplicarle escala a este objeto. Entramos con Tab al modo edición y como ya tenemos todo seleccionado, vamos a presionar E para extruir y ya que tenemos el eje Z activo, vamos a darle un valor de 0.25 y presionamos Enter para aceptar. Ahora, ya que tenemos esta selección activa, presionamos Shift D para crear una copia, presionamos Enter para aceptar y presionamos P para desplegar el menú de Separate y vamos a darle en selección para separar de este objeto la cara que copiamos y con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos la cara que copiamos, entramos con Tab al modo edición, seleccionamos todo con A, presionamos E para extruir en el eje Z que ya está activo y le damos un valor de 0.05 y presionamos Enter para aceptar. Ahora activamos bordes, seleccionamos este borde de acá y también con Shift presionado seleccionamos este otro borde. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos con Tab al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos y entramos al modo edición. Presionamos A para seleccionar todo y con E vamos a extruir en el eje Z y le damos un valor de 5. Presionamos Enter para aceptar. Ahora con A seleccionamos todo, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a darle un valor de 0.3. Vamos a presionar Enter para aceptar, activamos esta opción y vamos a activar el Offset Even para que nuestros bordes queden rectos. Ahora presionamos Control R para crear un loop en el centro, damos doble clic para aceptar y lo que necesitamos es mover todo este loop a la parte inferior y si movemos con G en el eje Z y tratamos de ubicarlo en la parte inferior, podemos notar que es un poco complicado hacerlo de manera precisa. Voy a dar clic derecho para cancelar el proceso y para hacerlo de una manera precisa vamos a activar el Snap. Activamos esta pestaña y seleccionamos la opción de vértices y esto lo que hará al estar activo es que nos creará un pequeño efecto de imán. Y ahora si presionamos G y movemos en el eje Z, al llegar a la parte superior podemos notar cómo se está generando un imán justamente en este vértice de esta esquina. Y si lo desplazamos hacia arriba podemos notar que también se está creando un imán y esto es muy útil para poder mover ya sea algún loop, algún objeto hacia otro, alguna cara, vértice o borde, a donde nosotros queramos. Así que en este caso vamos a dar clic en este vértice de acá para aceptar y luego vamos a presionar G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Y vamos a darle un valor de 1.85 y presionamos Enter para aceptar. Ahora bien, tenemos que crear otro loop y para no tener que estar activando y desactivando el snap, podemos utilizar un pequeño truco. Para ello vamos a desactivar el snap y tenemos que tener activa, en este caso, la opción de vértices. Vamos a presionar Control R para crear un loop, damos clic para aceptar y lo desplazamos. Y podemos notar que al movernos, pues no se está generando ningún efecto de imán.
Y es porque tenemos obviamente desactivado el snap, pero si presionamos control y nos acercamos a este vértice de acá, pueden notar cómo ahora sí se está generando el efecto de snap. Así que con control presionado vamos a dar clic para aceptar. Y ahora con G vamos a mover en el eje Z y vamos a darle un valor de menos 0.55 y presionamos Enter para aceptar. Y pues recuerden que para poder realizar el snap únicamente tienen que presionar control a la hora donde ustedes se quieran acercar, ya sea un vértice, una cara o un borde, pero aunque esté esta herramienta desactivada, tienen que tener activa la opción, ya sea si quieren acercarse a un vértice, a un borde, a una cara o alguna de las otras opciones. Para continuar, vamos a presionar Control R y vamos a crear un loop en esta parte de acá. Damos doble clic para aceptar. Y si nos vamos con 1 a la vista frontal y con Shift Z entramos al wireframe, podemos notar que este loop no ha quedado totalmente recto. Así que para resolver este problema vamos a presionar S para escalar, X para hacerlo en ese eje y vamos a darle un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y ahora con G vamos a mover este loop en el eje X y con control presionado hacemos snap en este vértice. Damos clic y ahora vamos a mover con G en el eje X y vamos a darle un valor de 1.8. Presionamos Enter para aceptar. Creamos otro loop con control R, damos doble clic para aceptar y en este caso ya tenemos el loop de forma correcta, así que con G movemos en X, con control presionado hacemos snap acá, damos clic y con G vamos a mover en X y le damos un valor de menos 2.2. Presionamos Enter para aceptar y con Shift Z regresamos al modo sólido. Activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle acá en Bridge Face para hacer una perforación de estas dos caras. Y ahora con 3 nos vamos a ir a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe, con Control R vamos a crear un loop, damos doble clic. Y con S vamos a escalar, en este caso en el eje Y y vamos a darle un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y con G movemos en Y. Con control presionado hacemos snap en este vértice y damos clic. Y movemos con G en Y y le damos un valor de 4.5 y presionamos la tecla menos. Presionamos Enter para aceptar. Vamos a crear otro loop. Lo desplazamos hacia acá y lo movemos en el eje Y y le damos un valor de 0.55. Con Shift Z regresamos al modo sólido. Con caras activas seleccionamos estas caras, clic derecho, Bridge Face. Y ya que tenemos caras activas, vamos a seleccionar esta cara. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos la cara copiada, entramos a edición, activamos vértices, seleccionamos con Shift presionado estos vértices de arriba. Y con G vamos a moverlos en el eje Z. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Con A seleccionamos todo. Y con S vamos a escalar en el eje X. Más o menos por acá. Y con E vamos a extruir esto. Más o menos acá. Creo que estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a darle clic derecho. Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Y ahora con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z. Vamos a ubicarla por acá, damos clic y nuevamente con G movemos en Z. Y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá y damos clic para ubicarlo. Creamos una copia de este objeto con Shift D, lo movemos en el eje Z. Rotamos en Y 90 grados. Vamos a mover esto un poco. Y con G movemos en X, más o menos por acá. Y nuevamente con G movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice. Y con G movemos en Z. Con control presionado hacemos snap en este vértice. Entramos al modo edición. Y con caras activas seleccionamos esta cara. Y con G vamos a mover en X.
y quizás vamos a dejarlo más o menos por acá. Con Shift Z entramos al wireframe, activamos vértices, seleccionamos estos vértices de abajo. Con Shift Z regresamos a la vista sólida y con G movemos en Z, damos clic. Nuevamente con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap en estos vértices de acá. Activamos caras, seleccionamos esta cara y con G vamos a mover en Y y vamos a darle un grosor más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Quizás un poquito más delgado. Yo creo que por ahí estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift D para crear una copia. La movemos en el eje X. Damos clic acá. Con G movemos en X nuevamente. Y con control presionado hacemos snap en este vértice. Vamos a seleccionar estos elementos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar un poco en el eje X, más o menos por acá. Y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora vamos a desplegar esta pestaña y vamos a activar la opción de Cavity y acá en el tipo vamos a poner Boot para poder visualizar de mejor manera nuestro modelo, ya que con esta herramienta activa podemos ver de mejor manera los bordes, las sombras y las cavidades de nuestro objeto. Y ya que lo tenemos activo, vamos a seleccionar este objeto y con la tecla Slash lo vamos a aislar de los demás elementos de la escena. Entramos al modo edición. Ahora con bordes activos y con Shift presionado vamos a seleccionar estos 4 bordes. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos, entramos al modo edición y con vértices activos. Presionamos A para seleccionar todo y con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos por acá. Y ahora vamos a presionar E para extruir y S para escalar. Y vamos a extruir esto más o menos por acá. Creo que estaría bien. Vamos a presionar E para extruir en el eje Y. Extruimos más o menos por acá. Presionamos nuevamente E para extruir y S para escalar. Y luego con E vamos a extruir nuevamente en el eje Y. Más o menos por acá. Y ahora con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar, separamos la selección, regresamos al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos, entramos a edición, con A seleccionamos todo y presionamos F para rellenar todos estos vértices seleccionados. Ahora con control R creamos un loop y antes de aplicarlo con el scroll añadimos un segmento más, damos doble clic para aceptar y haremos de igual manera lo mismo en esta parte de acá. Con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos este grupo de bordes y con Alt y Shift seleccionamos todos estos. Con control B haremos un bevel, más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift presionado iremos seleccionando estas de acá. Presionamos P, le damos en separar, selección. Regresamos con Tab al modo objeto, seleccionamos estas caras que separamos, entramos a edición. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir un poco hacia afuera. Volvemos al modo objeto, seleccionamos estos elementos, entramos a edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir un poco hacia acá. Y con Tab regresamos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos todos estos elementos, presionamos Slash para salir a la escena. Seleccionamos también todo esto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Vamos a presionar M para añadir esto a una nueva colección, a la cual llamaremos Ventanas. Le damos en Crear. Vamos a presionar Shift D para crear una copia. La movemos en el eje Y. Damos clic acá para aceptar y luego rotamos en Z. 90 grados, con 3 nos vamos a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos 7 para ir a la vista top y con G vamos a mover esto en el eje Y y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice procurando que este objeto quede justamente en esta parte de acá.
Con 3 volvemos a la vista lateral y con G movemos en Y y vamos a ubicar esto más o menos. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices de acá y con G movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice. Hacemos lo mismo con estos vértices y con G movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Con Shift Z regresamos al modo sólido y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora con Shift A desplegamos este menú y vamos a añadir un mesh de cubo. Con N abrimos este menú y en ítem, en dimensiones, en X le daremos 4.9, en Y 3.62 y en Z 0.28. Presionamos Enter para aceptar. Vamos a presionar G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Lo llevamos hacia acá. Damos clic para aceptar y nuevamente con G vamos a mover en el eje Z y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá. Y vamos a presionar control A para aplicarle escala a este objeto. Ahora presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0.6. Presionamos Enter para aceptar. Creamos ahora una copia de este objeto, Shift D para crear la copia, Enter para aceptar y en dimensiones en X le damos 0.17, en Y 0.25 y en Z 2.29. Y vamos a mover con G en Z, más o menos acá, nuevamente con G en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Vamos a seleccionar ambos elementos, los vamos a aislar con slash. Seleccionamos esto, con G vamos a moverlo en el eje X, lo posicionamos por acá y ahora con G vamos a moverlo en el eje X, con control presionado hacemos snap acá y nuevamente movemos con G en Y y lo posicionamos con control presionado por acá. Seleccionamos con Shift ambos elementos, vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y a este objeto vamos a añadirle un modificador de Mirror. Y voy a mover un poquito con G en Y, más o menos por acá. Y acá en Mirror Object seleccionamos este objeto, desactivamos el eje X y activamos el eje Y. Vamos a seleccionar este objeto con Shift D, vamos a crear otra copia, la vamos a mover en el eje Z, más o menos por acá. A este objeto vamos a darle 0.41 en las dimensiones en Z y con ese vamos a escalar un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Presionamos control A, aplicamos escala y con G movemos esto en Z y con control presionado hacemos snap. Y yo creo que ahí se ve bastante bien. Ahora vamos a seleccionar este objeto con Shift D, creamos una nueva copia, la movemos en Y, pero vamos a eliminar el mirror. Entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara y con G vamos a mover en el eje Y y con control presionado hacemos snap en este vértice. Seleccionamos esta otra cara, hacemos lo mismo, lo llevamos hacia acá con control presionado y en la parte de abajo, de igual forma, vamos a mover con G en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Seleccionamos esta cara y con G vamos a mover en Z y lo vamos a dejar más o menos por acá. Regresamos con Tab al modo objeto, creamos una copia con Shift D, la desplazamos con G en Z. Movemos nuevamente con G en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Entramos al modo edición y como ya está esta cara activa, con G vamos a moverla en Z. Y la vamos a dejar más o menos acá. Con A seleccionamos todo. Y con S vamos a escalar en el eje Y. Y vamos a escalar más o menos por acá. Y con S escalamos en X un poquito. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Ahora vamos a crear otra copia. Shift D. La movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Entramos con Tab al modo edición y con S escalamos en el eje Y
más o menos acá. Escalamos también en el eje X y quizás un poquito más en el eje Y, más o menos acá. Seleccionamos esta cara y con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a presionar A para seleccionar todo. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Seleccionamos este objeto, movemos en Y, más o menos por acá. Vamos a presionar 3 para ir a la vista lateral y vamos a añadirle a esto un modificador de array. En este caso, en factor X, vamos a darle 0. Vamos a darle 1 acá en Y y vamos a darle acá en con un valor de 8. Y vamos a mover esto en Y. Podemos presionar Shift para que el movimiento sea más suavizado. Y vamos a dejarlo por acá. Ahora vamos a seleccionar todos estos elementos con Shift y con Shift D. Creamos una copia, la movemos en el eje X y nuevamente movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice. Entramos al modo edición. Vamos a presionar 1 para ir a la vista frontal. Vamos a activar vértices con Shift Z. Entramos al wireframe. Seleccionamos todos estos vértices de acá. Y con G vamos a mover en Z. Y vamos a poner esto por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y me gusta cómo se ve el resultado. Ahora seleccionamos este objeto. Entramos al modo edición con caras activas. Seleccionamos esta cara. Vamos a crear una copia y la vamos a separar. Seleccionamos la copia. Con G vamos a mover en el eje Z. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Vamos a dar clic derecho. Le damos en subdividir. Y acá en el número de subdivisiones vamos a darle un valor de 50. Activamos vértices. Y con Alt presionado seleccionamos este grupo de vértices. Presionamos 1 para ir a la vista frontal. Y vamos a activar esta herramienta que es la edición proporcional. Y esto lo que hace es que a la hora, por ejemplo, de mover nos sale un pequeño círculo. Y este círculo significa que los vértices, en este caso que tenemos seleccionados al mover, pues se van a mover todos estos vértices que estén dentro de este círculo. Y con el scroll podemos ir moviendo y pueden notar cómo todos los vértices que van entrando dentro del círculo de igual manera se mueven a la hora que nosotros pues estamos moviendo estos vértices seleccionados. Voy a dar clic derecho para cancelar la operación y presionamos G para mover y con el scroll vamos a disminuir un poco este círculo y vamos a mover en el eje Z. Más o menos acá, damos clic y luego con G movemos en X. Y vamos a ampliar esto un poco. Veamos, vamos a dejarlo más o menos por acá. Creo que estaría bien, podemos probar ahí. Y vamos a presionar la tecla suprimir. Vamos a darle en Delete Vértices. Y con Alt presionado vamos a seleccionar también estos vértices. Vamos a darle suprimir y le damos en Delete Vértices. Con A seleccionamos todo. Desactivamos la edición proporcional. Y con S vamos a escalar un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Y con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, nos vamos acá a las pestañas de las físicas y vamos a darle a este Collision. De igual manera a este de acá vamos a darle un Collision. Y a este objeto vamos a darle uno de Cloud. Y ahora, teniendo en el timeline, teniendo acá seleccionado el fotograma 1, vamos a presionar barra espaciadora para generar esta animación. Y voy a darle stop con barra espaciadora. Regresamos al fotograma 1. Entramos al modo edición y voy a eliminar con Alt presionado este grupo de vértices, lo seleccionamos, presionamos suprimir y le damos en Delete Vértices. Con Tab regresamos al modo objeto y realizamos nuevamente la animación. Y veamos.
Esto yo creo que podríamos dejarlo por acá, verificando que esta pestaña o esta parte de acá no quede dentro de esta, sino que vamos a dejarlo más o menos por acá. Y vamos a aplicar este modificador de Cloud y vamos a añadir un modificador de Solidify para darle grosor a esto. Vamos a darle un poquito más de grosor y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth y vamos a aumentar un poquito el thickness. Y yo creo que por acá estaría bastante bien. Vamos a aplicar este modificador. Presionamos A para seleccionar todo. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con slash regresamos a la escena. Presionamos M para añadir todo esto a una nueva colección que llamaremos cama. Le damos acá en crear y vamos a mover con G en el eje Y y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Creo que estaría bien. Y vamos a mover también en X y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Y yo creo que esto se ve muy bien. Seleccionamos ahora este objeto y le vamos a añadir un modificador de bevel. En este caso vamos a darle unos 3 segmentos. Damos clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a disminuir un poquito el amount. Más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Y ahora con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor. Con Shift A vamos a añadir un mesh de cubo. Presionamos M y lo añadimos a la colección general. En las dimensiones del cubo, en X le daremos 1.13, en Y 0.14 y en Z también 1.13. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Lo posicionamos por acá. Y nuevamente con G vamos a mover en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Con G vamos a moverlo en X, más o menos por acá. Y también moveremos esto en Y y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Presionamos Shift D para crear una copia y la movemos en el eje Y. Y la vamos a mover más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Con Shift D creamos otra copia. La movemos en el eje Z. Damos clic para aceptar y rotamos en el eje X 90 grados. Con G vamos a mover en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Movemos con G en Y y con control presionado hacemos snap también en este vértice de acá. Entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara y con G movemos en Y y con control hacemos snap en este vértice. Ahora con A seleccionamos todo y con S escalamos en Y y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Seleccionamos esta cara de acá y con G movemos un poquito en el eje X, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto, con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y, hacemos snap en este vértice, entramos a edición, seleccionamos esta cara y con G movemos en Y, hacemos snap en este vértice y con Shift Z entramos al wireframe para seleccionar la cara de abajo, regresamos al modo sólido y con G vamos a mover en el eje Z más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Vamos a presionar slash para aislar este objeto. Seleccionamos esta cara y con G movemos en el eje X, más o menos acá. Seleccionamos esta cara, presionamos I para hacer un inset. Y veo que acá me está dando un problema. El inset no se está
generando de manera adecuada. Voy a presionar Control Z para verificar cuál sería el problema. Primero con Tab vamos a ver la escala y precisamente es la escala de nuestro objeto el problema. Así que vamos a presionar Control A, vamos a aplicar escala. Y si ustedes quieren saber un poco más de información, porque es importante aplicar escala a nuestros objetos, en la descripción del video les dejo un enlace a un video que tengo donde explico a mayor profundidad este tema. Ahora que ya tenemos aplicada escala, entramos nuevamente al modo edición, presionamos I para hacer el inset en esta cara y pueden notar que ahora sí nos funciona de manera correcta. Así que vamos a dejarlo por acá y con E vamos a extruir hacia adentro, más o menos por acá. Seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, la separamos. Regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, entramos a edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir esto un poco, más o menos por acá. Seleccionamos esta cara y con G movemos un poquito en el eje Z, más o menos por acá. Regresamos al modo objeto, presionamos slash para regresar a la escena general. Seleccionamos ambos elementos, con G vamos a mover esto en Z, más o menos acá, y con G movemos nuevamente en Z y vamos a presionar Control para crear un snap en este vértice y vamos con Shift a seleccionar estos tres elementos, Control A y le aplicamos escala. Seleccionamos ahora con Shift presionado estos elementos de acá, vamos a presionar Control J para unirlos. Presionamos G y vamos a mover esto un poco en el eje X y vamos a dejarlo más o menos por acá. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral y a este objeto vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y vamos a añadir un modificador de Array. Acá en factor X vamos a poner 0 y en factor Z ponemos -1. Vamos a añadirle otra copia y con Shift presionado vamos a separar un poquito esto. Y yo creo que podríamos dejarlo más o menos por ahí. Creo que se vería bien. Ahora seleccionamos esto, entramos a edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos al modo edición, vamos a escalar esto un poco. Luego vamos a rotar en Y 90 grados. Escalamos un poco más. Y veamos quizás un poquitito más por acá. Presionamos F para rellenar vértices. Vamos a seleccionar vértices. Presionamos E para extruir. Más o menos por acá. Damos clic para aceptar. Extruimos y escalamos en S. Más o menos acá. Extruimos nuevamente. Y vamos a presionar Control B para hacer un bevel. Le añadimos algunos segmentos. Más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara. Vamos a presionar slash para aislar esto. Seleccionamos esta cara. Vamos a darle suprimir y le damos en delete face. Seleccionamos esta cara. Vamos a presionar I para hacer un inset. Nuevamente I para hacer un inset. Damos clic. Luego presionamos M para desplegar el menú de merge. Vamos a darle en add center. Regresamos al modo objeto y con slash regresamos a la vista, a nuestra escena. Damos clic derecho, le damos en Shade Smooth y vamos a añadir un modificador de, vamos a añadir un bevel. En este caso vamos a darle unos 3 segmentos y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con unos 2 niveles. Y acá vemos un pequeño problema, así que vamos a disminuir el amount. Y veamos qué está pasando acá. Vamos a hacer algo. Vamos a quitar mejor el bevel. Vamos a dejar solo el Subdivision Surface, pero vamos a entrar al modo edición y vamos a hacer esto de manera manual. Vamos a crear un loop.
En esta parte de acá lo vamos a desplazar hacia acá. Vamos a crear otro acá. Y vamos a aislarlo con slash. Y vamos a crear otro por acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Así que vamos a presionar slash nuevamente. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Y vamos a crear un modificador de array. En X lo dejamos en 0. Vamos a darle 1 en Z. Vamos a aumentar otro elemento. Y con Shift presionado vamos a mover el valor en -Z. Y lo vamos a ubicar por acá. Y yo creo que se vería bien. Vamos a mandar este modificador de array a la parte superior. Lo aplicamos y de igual manera vamos a aplicar este modificador de array en esta parte del mueble. Y ahora con Shift presionado seleccionamos todos estos elementos y con M los añadimos a una colección llamada mueble y le damos acá en crear. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Le daremos las siguientes dimensiones en X 3.66 y en Y le daremos 2.82. Presionamos Control A, aplicamos escala y luego con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos acá. Seleccionamos este objeto y en las físicas vamos a darle un collision. Nos posicionamos en el fotograma 1, seleccionamos este objeto, entramos a edición, damos clic derecho, subdividir y acá vamos a darle un número de 50. Vamos a irnos luego, primero nos acercamos un poco, nos vamos acá a Vertex, quiero ver, Mesh, perdón. Luego acá en Transform vamos a darle en Randomize. Y con Shift presionado vamos a disminuir el amount. Y vamos a darle quizás por acá. Creo que estaría bien. Regresamos al modo objeto. Vamos a darle una física de Cloud. Y vamos a presionar barra espaciadora para generar esta animación. Vamos a dejarla por acá. Aplicamos el modificador de Cloud. Y vamos a añadir un modificador de Solidify. Y también uno de Subdivision Surface con 2 niveles. Vamos a dar clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a aumentar el valor del thickness. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Y yo creo que por acá estaría bien. Y ya tenemos acá una bonita alfombra. Vamos a presionar M. Vamos a añadir esto a una colección, la cual llamaremos alfombra. Vamos a darle en crear. Y yo creo que podemos dejarla acá. Quizás la voy a mover un poquito en Y y un poquito nada más en X. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y ahora seleccionamos estas paredes. Presionamos M, las añadimos a una nueva colección que llamaremos paredes. Entramos al modo edición con caras activas. Vamos a seleccionar estas 3 caras y con G movemos un poco en X, más o menos acá. Vamos a copiar este valor y haremos el mismo proceso acá. Movemos en Y un poquito, añadimos el valor quitando el menos. Y ahora seleccionamos esta cara, Shift D para crear una copia, P para separar, la seleccionamos. Con vértices activos, seleccionamos estos vértices, movemos en Z, con control presionado hacemos snap, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Regresamos al modo objeto, haremos lo mismo en esta parte de acá, copiamos, separamos, movemos estos vértices acá y extruimos hacia acá. Ahora con caras activas seleccionamos esta cara, Shift D, Enter para aceptar, con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, entramos a esta cara copiada, vamos a seleccionar estos vértices
y con G movemos en X y hacemos snap en este vértice de acá. O veamos, vamos a hacerlo, sí, lo vamos a hacer acá. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir esto un poco, más o menos hacia acá. Seleccionamos estos vértices y con G movemos un poquito en el eje X, más o menos acá. Con Tab regresamos al modo objeto, vamos a dar clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y, damos clic, luego rotamos en Z 90 grados. Con G movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice. Con G movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice. Entramos al modo edición. Seleccionamos estos vértices y con G movemos en y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Regresamos al modo objeto y vamos a añadir estos elementos a la colección de paredes. Seleccionamos esta parte de abajo, lo añadimos a una nueva colección a la cual llamaremos base. Y seleccionamos esta de acá a una nueva colección a la cual llamaremos piso. Bien, hemos terminado de modelar todos los elementos de nuestra escena y estamos listos para añadir la iluminación, los materiales, texturas y pues luego añadir los modelos 3D adicionales y complementarios para nuestra escena. Así que para ello vamos a irnos, vamos a irnos primeramente acá. Y en este caso vamos a elegir nuestro motor de render que sería Cycles. Y vamos a elegir acá nuestra gráfica. En dado caso ustedes tengan una gráfica, pues tienen que seleccionarla acá. Y otra cosa importante es que tienen que tener activo un add-on que nos ayudará a añadir texturas de manera rápidas y eficientes a nuestra escena. Así que se pueden ir a Edit y a Preferencias y en el área de add-ons pueden buscar este llamado Node Wrangler y pues si no está con esta casilla activa, lo único que tienen que hacer es activar la casilla para que de esa forma pueda funcionarles el add-on. Vamos a desplegar esta pestaña, vamos a irnos acá y vamos a seleccionar el Shader Editor. Y para la iluminación haremos dos cosas bastante sencillas. Vamos a añadir un HDRI que sería la iluminación general de la escena y vamos a añadir una emisión de luz en las ventanas y pues con esas dos iluminaciones lograremos un bonito efecto que podríamos decir que es entre semi-realista a realista en nuestra escena. Así que para implementar el HDRI vamos a irnos a esta pestaña de Object dentro del Shader Editor. Y vamos a poner acá el Word para poder añadir nuestro HDRI. Vamos a posicionarlos en el visor del render. Nos acercamos un poco más a estos nodos. Podemos también ampliar un poco esto. Y con Shift A vamos a añadir acá en Search. Vamos a buscar un nodo llamado Environment Texture. Y vamos a conectar el color con el color del background. Y ahora aparece esto en un tono como fucsia. Y este color lo que significa es que no tenemos asignada ninguna textura en nuestro entorno, en nuestro nodo de entorno. Así que lo que haremos es darle en Open. Y en el archivo de descarga que les he dejado en la descripción del video, dentro del archivo están estas tres carpetas, que está el HDRI, los modelos 3D que utilizaremos y las texturas. En este caso entramos a la carpeta HDRI, seleccionamos este HDRI y le damos acá en abrir imagen. Y ahora pueden notar cómo la iluminación del HDRI se está incorporando en nuestra escena. Y aunque la iluminación se ve bastante bien, podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, si seleccionamos este nodo donde está nuestro HDRI y presionamos Control T, nos desplegará estas opciones de Mapping y de Texture Coordinate. Si en un dado caso, al presionar Control T, no les aparecen estas opciones, tienen que estar seguros que tienen seleccionado este nodo y que también hayan activado el Node Wrangler que les mencioné hace un momento. Y bueno, acá podemos hacer algunos ajustes que
pues el más importante de ellos es el de rotación en Z. Ustedes pueden ir rotando, ya sea añadiendo aquí algún valor, o lo pueden hacer de forma manual y pueden notar cómo en la escena se está visualizando la iluminación de nuestro HDRI. También pueden modificar la locación. Si ustedes quieren alejar o acercar más el HDRI, en este caso lo voy a dejar en 0. Y en la rotación, haciendo algunas pruebas, me gustó un valor de 188 grados, que creo que funcionaría bien para nuestra escena. Otra cosa que podemos hacer es eliminar este fondo que se ve del HDRI, pero manteniendo siempre la iluminación. Así que para ello, en esta pestaña de render, vamos a desplazarnos y vamos a darle clic acá en Fill y vamos a activar acá el Transparent. Y pueden notar que ahora ya no visualizamos la imagen del HDRI, pero la luz se sigue manteniendo en nuestra escena. Ahora bien, ya que tenemos nuestra iluminación general, haremos otra iluminación por medio de emisión y esto será a través de las ventanas. Vamos a seleccionar estos elementos de las ventanas. Tengan cuidado de no seleccionar los marcos, sino que la parte interna de que haría la función de vidrios, por así decirlo. En este caso vamos a añadirle un nuevo material al cual llamaremos emisión ventanas. Acá en Surface vamos a elegir uno llamado emisión y pueden notar cómo ahora se está generando una bonita luz en nuestra escena. En este caso la intensidad vamos a dejarla en un valor de 15. Vamos a seleccionar también esta de acá y le vamos a asignar el de emisión ventanas. Y prácticamente esta va a ser nuestra iluminación general de la escena. Tenemos el HDRI y tenemos estas emisiones de la ventana. Y de igual forma, acá en el HDRI, ustedes pueden modificar la intensidad. Y pueden notar cómo se está quemando ahora toda la escena con la luz. En este caso lo vamos a dejar con el valor por defecto de 1. Y a esto pues dependerá también si ustedes quieren darle un poquito más de intensidad, tanto al HDRI o a las emisiones de las ventanas. Ahora bien, comenzaremos a añadir las texturas a nuestra escena y para ello nos posicionaremos en el visor de materiales. Vamos a desplegar esta pestaña y acá en rotación le daremos un valor de 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestro modelo. Vamos a seleccionar estas paredes de acá y vamos a presionar slash para aislarlas. Y acá en esta pestaña donde dice Word nos vamos a posicionar en Object para poder visualizar los nodos de los materiales de los objetos que seleccionemos. Así que vamos a añadirle un nuevo material a este objeto. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Y a este nuevo material vamos a llamarlo paredes. Y vamos a seleccionar este elemento del príncipe BSDF. Y como ya tenemos activo el add-on de Node Wrangler, vamos a presionar Control, Shift y la tecla T. Y se nos abrirá esta ventana. Buscamos la carpeta donde tenemos el HDRI, los modelos y las texturas. Entramos a la carpeta de texturas, entramos a la de paredes y tenemos acá todos estos archivos. Vamos a presionar Shift y seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos este de acá para que de esa forma se seleccionen todos estos mapas de texturas. Y vamos a darle acá. Y automáticamente Blender va a conectar todos los mapas de texturas esenciales a nuestro príncipe BSDF, solo que a veces el Ambient Occlusion no se conecta, así que vamos a conectarlo. Vamos a presionar Shift A para desplegar este menú y en Search vamos a poner Mix Color y vamos a vincularlo acá con el base color y el base color está en el A y vamos a vincular el ambient occlusion al B y acá en mix vamos a ponerlo en multiplicar
Y ya que tenemos añadida la textura a nuestras paredes, necesitamos resolver la proyección para que nuestra textura se vea de forma correcta. Así que para ello vamos a entrar al modo edición con A. Vamos a seleccionar todas las caras de nuestro objeto. Vamos a presionar la tecla U para desplegar el menú de UV Mapping. Y vamos a darle en Smart UV Project. Le damos acá en Unwrap. Y con Tab regresamos al modo objeto y pueden notar ahora que nuestra textura se está proyectando de forma correcta. Y ahora solo tenemos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, acá en esta área vamos a presionar Shift A y en Search vamos a poner un nodo de Value. Vamos a darle clic acá y vamos a vincular esta opción con la escala. Para que este nodo de Value nos ayude a modificar la escala, podemos poner 1 acá. O incluso con Shift presionado podemos de manera suavizada ir moviendo el tamaño de la escala de nuestra textura. En este caso vamos a darle un valor de 5.6 y acá en rotación en Z vamos a darle un valor de 90 grados para poner nuestra textura en esta orientación. Y vamos a resolver un poquito esto para que pueda verse bien esta pared con esta. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí al menú de UV Editing. Vamos a aislar con slash. Voy a mover esto con el scroll. Dando clic en el scroll podemos mover esto. Vamos a seleccionar acá el visor de nuestra textura. Y con caras seleccionadas voy a presionar 3 para seleccionar caras. Vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Y ya que lo tenemos acá, con A, vamos a seleccionar todo. Y vamos a ubicar con G. Vamos a mover en el eje X. Vamos a mover esta textura. Y vamos a tratar de que esto cuadre con esta parte de acá. Así que vamos a mover. Y lo vamos a ubicar. Veamos. Yo creo que lo podríamos ir ubicando por acá. Y yo creo que aquí se ve mucho mejor. Podemos regresar a layout. Y lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a presionar slash para regresar a la escena. Y con shift presionado vamos a seleccionar estas partes de la ventana, que son las que generan la emisión de luz. Vamos a presionar slash nuevamente. Seleccionamos este grupo de paredes. Y nos vamos a ir al visor del render. Y pueden notar cómo se está viendo un bonito resultado, pero vamos a mejorar esto un poco ya que queremos que en el caso de estas partes de acá, de esta textura, necesitamos que se vea un poquito de relieve. Así que para lograr este efecto nos vamos a ir acá al panel del material de nuestro objeto. Nos vamos a desplazar hacia abajo y acá en Settings vamos a elegir acá donde dice Displacement. Vamos a elegir que sea Displacement and Bump. Y pueden notar ahora que se está generando un efecto medio extraño. Y esto es porque cuando añadimos el efecto de Displacement es necesario que nuestro objeto tenga suficientes divisiones para que se proyecte de manera correcta. Pero un truco para realizar este efecto sin la necesidad de modificar nuestra malla es añadiendo un modificador de Subdivision Surface en simple y vamos a añadirle acá algunos niveles. En este caso con un nivel número 6 estaría más que suficiente. Tengan cuidado de no añadir más niveles porque eso podría hacer que Blender colapse, se le cierre. Así que yo creo que un nivel de 6 estaría bastante bien. Y para modificar un poco el grosor del displacement vamos a disminuir la escala del displacement en los nodos, que sería acá. Vamos a darle una escala de 0.2 que yo creo que sería bastante adecuada. Y ahora pueden notar cómo se está simulando este bonito efecto en nuestra textura con relieve. Y pues yo creo que el resultado es bastante bueno. Así que vamos a regresar con slash a nuestra escena. Vamos a activar el visor de materiales. Y ahora vamos a seleccionar este elemento con Shift
Seleccionamos la pared, vamos a presionar Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data. Vamos a darle en Link Materials para transferir los materiales de las paredes a estos elementos de acá. Y vamos a seleccionar este objeto y vamos a crear una copia de este material. Podemos llamarle paredes 2. Vamos a entrar al modo edición, con A seleccionamos todo, vamos a darle U y vamos a darle en Smart UV Project para proyectarlo y vamos a verificar qué tal se ve esto. Y yo creo que se ve bastante bien, así que haremos lo mismo con estos elementos de acá y lo vamos a hacer también con esta base. Seleccionamos acá, Control L. Link Materials, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U, le damos en Smart UV Project para proyectar y verificamos qué tal ha quedado esto. Y yo creo que se ve bastante bien, así que lo vamos a dejar de esta manera. Y vamos a hacer un pequeño ajuste acá en el piso, vamos a entrar al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices de acá. Y con G vamos a mover en el eje Y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá. Y vamos a hacer lo mismo en esta parte de acá. Con G movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice. Y tendremos que también modificar todo esto. Entramos a edición, con Shift Z entramos al wireframe. Vamos a seleccionar todos estos vértices, volvemos al modo sólido y con G movemos en Z y vamos a hacer con control presionado snap acá. Y ahora con A vamos a seleccionar todo y como movimos esto vamos a tener que proyectar nuevamente la textura. Vamos a irnos acá y pues ya está proyectada de manera correcta. Solo esto sí se nos movió nuevamente, así que voy a ir acá. Y vamos a seleccionar estas caras. Selecciono todo. Voy a acercarme un poco. Y con G muevo en X. Y voy a posicionar esto por acá para dejarlo como estaba. Vamos a regresar a layout. Y yo creo que ahora sí esto se ve bastante bien. Y vamos a seleccionar en este caso el piso. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos piso. Si en un dado caso no pueden visualizar los nodos del piso, simplemente tienen que darle a la tecla inicio y pues automáticamente van a poder visualizar los nodos. Así que seleccionamos este príncipe BSDF, presionamos Control Shift T, entramos a la carpeta de piso, vamos a seleccionar con Shift presionado todos estos mapas de texturas. Le damos acá, esperamos que cargue, vamos a añadir acá un Mix Color. Vinculamos acá, color con el B. Y acá en Mix vamos a darle en multiplicar. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U y le damos en Smart UV Project para proyectar y con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a modificar la escala, vamos a añadir acá un nodo de Value, lo vinculamos con escala y podemos probar con un valor de 2.4 y yo creo que se vería bastante bien con este valor. Vamos también acá en las propiedades y nos vamos a ir aquí al visor del render. Vamos a añadir acá un Subdivision Surface en simple con un nivel de 6. Y acá vamos a seleccionar en Displacement, Displacement and Bump. Y vamos a modificar acá la escala del Displacement en un valor de 0.2. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Y en el caso de la alfombra, con G vamos a mover un poquito esto en Z. Más o menos por acá. Yo creo que podemos dejarlo por ahí y se vería bastante bien. Ahora vamos a seleccionar estos marcos de las ventanas. Nos posicionamos en el visor de materiales. Vamos a presionar acá un nuevo material al cual
llamaremos marcos ventanas. Presionamos inicio para visualizar los nodos, seleccionamos este elemento, control shift T, seleccionamos la carpeta de ventanas y repetiremos el proceso. Vamos a añadirle acá el mix color y vamos a vincularlo. Vamos a darle acá en multiplicar, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U, le damos en Smart UV Project para proyectarla. Y en este caso podemos probar darle acá 90 grados. Y vamos a añadirle acá un value. Vamos a vincular la escala y vamos a darle un valor de 2, que yo creo que se vería bastante bien. Y vamos a seleccionar todos estos elementos. También acá, seleccionamos acá, control L, Link Materials, entramos a edición, con A seleccionamos todo, presionamos U, le damos en Smart UV Project para proyectar. Y también haremos lo mismo con estos elementos. Y si ustedes notan, acá esto pues está quedando sobre esto, así que lo que vamos a hacer es mover esto un poquito. Vamos a seleccionar esto y con G vamos a mover en Y. Y yo creo que ahí estaría bien. Seleccionamos estos elementos. Seleccionamos acá. Control L, Link Materials. Y vamos a entrar al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos U, Smart UV Project. Y voy a seleccionar también esto de acá. Y con G lo voy a mover un poquito en X. Y también haremos lo mismo en esta parte de acá, ya que notan que esto está saliendo. Así que vamos a entrar a edición con caras seleccionadas. Vamos a mover con G en X y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Y en el caso de este, vamos a hacer lo mismo. Con G movemos un poquito en Y y yo creo que ahí se vería bastante bien. Nos posicionamos en el visor del render para ver el resultado. Y me gusta muchísimo el resultado, creo que se ve bastante bien. Nos posicionamos nuevamente en el visor de materiales. Vamos a irnos a la colección de la cama, damos clic derecho, seleccionar objetos y con slash lo vamos a aislar. Seleccionamos este elemento, añadimos un nuevo material al cual llamaremos cama. Presionamos inicio, seleccionamos acá, control shift T. Entramos a la carpeta de cama y mueble, seleccionamos todos estos mapas, los añadimos y en este caso entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, vamos a darle en U, Smart UV Project, regresamos con Tab al modo objeto, vamos a aplicar los modificadores de la cama, también esto de Array, esto también lo vamos a aplicar y este de acá. Presionamos A para seleccionar todo, vamos a presionar Control A y le vamos a aplicar todas las transformaciones para que las V se proyecten de la manera correcta. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Ahora vamos a seleccionar todos estos elementos. Acá seleccionamos esto, Control L, Link Materials, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos U, vamos a darle Smart UV Project. Volvemos con Tab al modo objeto y vamos a añadir acá un nodo de value. Lo añadimos a la escala, le damos un valor de 3. Y acá vamos a disminuir el displacement. Vamos a darle un valor de 0.3. Y en el normal podemos darle un valor de 0.5. Vamos a ver en el visor del render cómo se ve esto. Y yo creo que se ve bastante bien. Me gusta el resultado. Quizás podríamos darle un valor de 5. Y yo creo que ahí estaríamos bastante bien con nuestra textura de la cama. Ahora seleccionamos el cubrecama. Voy a posicionarme en el visor de materiales. Añadimos un nuevo material. Vamos a llamarlo cubrecamas. Seleccionamos inicio. Control Shift T.
Entramos a la carpeta de cubrecamas y alfombra. Vamos a seleccionar todos estos, menos este que dice Preview, ni este de acá. Lo vinculamos. Vamos a añadir acá un Mix Color, como lo hemos hecho en las otras texturas. Vamos a darle acá un multiplicar. Veamos acá. Y vamos a hacer una cosa. En este caso no vamos a proyectarlo por medio de las UVs, sino que queremos hacerlo por medio de Object. Y en este caso vamos a poner un value. Vamos a darle acá una escala. Podemos poner 0.90. Y para que esto funcione correctamente tenemos que hacer unos ajustes en cada uno de estos mapas. Y para hacerlos de una vez en todos, vamos a seleccionar uno de estos, que es el de la parte inferior. Y con Shift presionado los iremos seleccionando todos. Acá. Y ahora, teniendo presionado la tecla Alt, vamos a darle clic acá en Flat y sin soltar Alt, vamos a elegir que sea por medio de Box. Y ahora acá en Blend vamos a presionar Alt, damos clic y ponemos un valor de 0.3, que esto lo que hará que en los cortes creará una pequeña transición para que esto se vea mucho mejor. Y en este caso vamos a disminuir el displacement, vamos a darle un valor de 0.1 y pueden notar cómo ya acá se ve bastante bien la textura de nuestro cubrecama. Y si nos posicionamos en el visor del render, pues esto se ve bastante bien. Ahora seleccionamos el colchón, vamos a añadir un nuevo material, lo llamaremos colchón. Presionamos inicio, seleccionamos Control Shift T, seleccionamos la carpeta de colchón, seleccionamos estos elementos, vamos a vincularlos y vamos a darle acá en Mix Color y vamos a vincular el color con el B, vamos acá en multiplicar, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U, le damos en Smart UV Project. Y en algunos casos convendrá proyectar a través de, en este caso, del Smart UV Project. En otras ocasiones habrá que crear las UVs de manera manual y darle otro tipo de proyección. Y a veces funciona como hemos proyectado el caso del cubrecama, que es por medio del Object. Y esto es a veces en algunos modelos que tienen mucha geometría y al hacer UVs pues sería un poco complicado la proyección. Puede funcionar este tipo de proyección como en el caso de este cubrecamas. Así que bien, regresamos y seleccionamos el colchón y vamos a modificarle la escala. Vamos a añadir un value. Le damos acá en escala y le vamos a dar un valor de 2.38, que yo creo que sería un valor bastante adecuado. Y vamos a presionar slash para regresar a la escena. Seleccionamos la alfombra, seleccionamos el cubrecama, presionamos Control L, le damos en Link Materials. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Y ahora vamos a posicionarnos nuevamente acá en el visor de materiales. Vamos a seleccionar los elementos de este mueble. Y quizás vamos a hacer una cosa. Vamos a dar clic derecho, seleccionar objetos, vamos a aislar. Y vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a añadirle el material de, en este caso sería cama. Vamos a seleccionar esto de acá. Control L, Link Materials. Presionamos A, vamos a presionar Control A, vamos a darle en todas las transformaciones, clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U, vamos a darle en Smart UV Project para proyectar y verificamos que todo quede bien, me gusta el resultado. Y ahora a estas manijas vamos a añadirle también su respectiva textura. Presionamos Control Shift T, seleccionamos la carpeta de manijas y vamos a seleccionar todos estos mapas.
Creamos acá un mix color. Vinculamos el color con el B. En mix, multiplicar. Vamos a crear acá un value. Vamos a darle un valor de 1.5. Y acá en el displays vamos a darle una escala de 0.1. Y yo creo que estas manijas se ven bastante bien de esta manera. Vamos a presionar slash para regresar a la escena. Y bien, como podemos notar, ya tenemos asignadas todas las texturas a nuestra escena. Y ahora hay un detallito que es importante a la hora de añadir texturas, y es el hecho de que muchas veces cuando descargamos texturas, probablemente los colores de algunas no cuadren con nuestra escena, como por ejemplo en el caso de, digamos, del colchón, pues pueden notar que pues tiene un color verde que realmente no combina mucho con la escena. Así que una forma de poder modificar esto de una manera sencilla: vamos a seleccionar estos nodos y con G voy a mover un poco esto. Vamos a añadir acá un nodo de color ramp. Vamos a vincularlo al multiplicador del ambient occlusion y el base color. Y pueden notar que acá ya ha cambiado el color de nuestro objeto. Y en este caso puedo seleccionar este color blanco que está acá. Y le voy a poner este código de color. Lo pueden copiar si ustedes gustan. Pueden hacer una pausa y copiar el código de color. Presionamos Enter para aplicarlo. Cambiaremos también este color. Sería este código. Presionamos Enter para aceptar. Y esta es la manera en que ustedes pueden cambiar los colores de las texturas. De igual manera, si ustedes quieren darle un poco más de intensidad al color, podrían añadir, digamos, un nodo de gama. Y pues si disminuyen el valor, esto se va a hacer más claro. O si lo aumentan, pues se va a hacer más oscuro. Ahí dependerá el gusto de cada uno de ustedes. Y pueden realizar lo mismo en cada una de las texturas de nuestros objetos. De igual forma, si ustedes quieren modificar un poco el tamaño de la alfombra, pues únicamente tienen que crear un nuevo material. Digamos, a este podemos llamarlo alfombra. Y ya podríamos modificar, en este caso, este valor y hacerlo un poco más pequeño. Podríamos dejarlo por ahí en 1.5, que se vería bastante bien. Y esta es la forma en cómo ustedes pueden ir también cambiando los colores en sus materiales. Pero esto ya será una tarea para cada uno de ustedes, para que jueguen con alguna paleta de colores que a ustedes les guste, que pueden descargar de internet y aplicarla a la escena. Así que bien, ya que hemos terminado de añadir las texturas a nuestra escena, vamos a comenzar a añadir los modelos 3D adicionales, para que de esa forma podamos enriquecer un poco más la visualización de nuestra escena. Para ello nos vamos a ir al visor de materiales. Y ya que estamos listos para añadir los modelos 3D a nuestra escena, hay que tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, que algunos modelos 3D vienen, por ejemplo, en formatos OBJ o FBX, y aunque muchos de ellos vienen con las texturas, con su carpeta de texturas, muchos de ellos no vienen con las texturas empacadas, así que tienen que añadirlas de forma manual. En ocasiones también pueden venir modelos 3D que estén ya directamente en un archivo de Blender, como será el caso de la lámpara. Así que vamos a irnos, para poder importarlo a nuestra escena, vamos a irnos a File, vamos a darle acá en Append, nos vamos a la carpeta de modelos 3D, en este caso nos vamos a ir a la lámpara y aquí tenemos el archivo de Blender. Vamos a darle acá doble clic, nos vamos al área de colecciones y en este caso vamos a seleccionar la colección de Fabric, la de Inside y la de Wood, y la de luces y cámara no, porque no queremos añadir ni las luces ni la cámara de esa escena. Vamos a darle en Append. Y pueden notar acá que ya tenemos el modelo de la lámpara y lo único que tenemos que hacer es ubicarlo. Vamos a escalarlo con S. Con G vamos a mover en el eje Z. Y vamos a tratar de ubicar esta lámpara. Vamos a ubicarla más o menos acá. Quizás voy a escalarla un poquito más. Podemos presionar Control A, aplicar la escala.
Vamos a moverlo en Z, más o menos acá. Y con G vamos a mover, y con Shift Z movemos en X y en Y. Y podemos ubicarla por acá. Y si nos vamos al visor del render, podemos notar que ya esta lámpara viene con sus texturas asignadas, y en este caso, esta textura rosada que se ve acá significa que alguna de ellas no viene empaquetada, y podemos notar que es esta de acá. Si viene empaquetada, les va a aparecer este archivito o este icono acá como que estuviera una cajita doble, por así decirlo, y en este caso significa que no está empaquetada, así que vamos a darle clic acá. Y acá en la carpeta del modelo de la lámpara, aquí podemos notar las texturas, y es esta de acá, Fabric 36 2K, que sería esta de acá. Entonces simplemente le damos en Open para vincularla. Y en este caso, estas que aparecen acá es Fabric Texture 5. Vamos a darle acá en Open. Y como pueden notar, esta textura al parecer no se encuentra acá. Así que en este caso voy a seleccionar esta misma. Y pues en la parte interna, si presionamos Shift Z, hay un pequeño foco. Vamos a darle Shift Z de nuevo para ir a la vista sólida. Y en este caso podemos cambiar el tipo de material para poderle dar una iluminación a nuestra lámpara. En este caso en Surface vamos a elegir una emisión. Y acá podemos jugar con los valores. En este caso podríamos probar con una intensidad de 500. Y vamos a cambiar el tono de luz, pongamos un verde, por ejemplo. Y pueden notar acá cómo ya se está generando una bonita luz proyectada desde la parte interna de la lámpara. Y ya en este caso pues dependerá el tipo de color que ustedes quieran darle a su iluminación. Y de igual forma, si ustedes quieren modificar el color de esta lámpara, pues ya saben que únicamente tendrían que añadir acá en el nodo, sería, veamos, en el base color, acá tendrían que añadir un color ramp. En este caso, si ustedes quieren añadir un color ramp, y ya podrían jugar con el tono de la lámpara que pues ustedes quieran asignarle. En este caso voy a dejarlo quizás así. Y vamos a añadir el otro modelo a nuestra escena. Vamos a irnos al visor de materiales. En este caso, en el objeto de la lámpara es el único que viene en un archivo de Blender. Los otros vienen en FBX, así que nos vamos a ir a File. Vamos a darle en Importar y le vamos a dar acá en FBX. Y acá vamos a seleccionar el de cuadros. Y como pueden notar, hay muchas variaciones de este cuadro. En este caso voy a seleccionar el número 0. Voy a darle en importar. Y como pueden notar, voy a mover esto en Z. Y quizás voy a aislar con slash. Aquí tenemos ya el cuadro. Nos vamos a ir. Bueno, aquí estamos en el visor de materiales. Lo seleccionamos y en este caso, como les comenté, no viene ningún material asignado. Así que le vamos a dar uno nuevo. Y a este lo vamos a llamar cuadro. Vamos a seleccionar acá, presionamos Control Shift T. Y como pueden notar, aquí hay muchos mapas. Pueden notar que en el caso del albedo está el 4, el 5. En el caso del normal está el 0, pero no vemos ningún albedo que sea 0. Así que en este caso vamos a elegir este, que solo dice albedo. Con control presionado vamos a elegir el displacement. Vamos a elegir el normal del número 0. Y vamos a elegir el roughness, que también es un mapa general. Vamos a darle acá. Esperamos que cargue y listo, ya tenemos aquí añadida la textura a nuestro cuadro. Y pues acá no tenemos que modificarle nada de la escala. Lo único que si ustedes quieren modificar el displacement pueden hacerlo en el caso de la escala o la escala del normal. Pero en este caso vamos a dejarlo tal cual está. Vamos a seleccionar esto, vamos a presionar Shift S, vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Vamos a presionar 1 para ir a la vista frontal y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Vamos a rotar en en X 90 grados. Entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto más o menos por acá. Escalamos en Z, más o menos por ahí.
Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar ambos elementos y vamos a añadir esto a una nueva colección a la cual vamos a llamar cuadro caballo. Vamos a darle acá en crear. Seleccionamos este objeto. Vamos a añadirle un nuevo material al cual vamos a llamar cuadro 2. Y acá en el base color vamos a seleccionar este elemento y vamos a seleccionar este mismo color. Entramos al modo edición y con caras activas. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a extruir esto. Vamos a presionar 1 o 3 para ir a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe. Y con E vamos a extruir esto un poquitito nada más. Volvemos a la vista frontal. Y con caras activas vamos a seleccionar esta cara. Vamos a añadir un nuevo material al cual vamos a llamar pintura. Lo asignamos. Presionamos inicio. Seleccionamos acá. Y vamos a presionar Control Shift T. Entramos a la carpeta de texturas y tenemos acá la de caballo. La seleccionamos, pero no le vamos a dar acá porque no vamos a vincularla a ningún lado. Sino que, no se va a vincular automáticamente. Así que solo la vamos a desplazar hacia acá. Cerramos esta pestaña y vamos a vincular este color con el base color. Y pueden notar que ya tenemos acá proyectada nuestra imagen del caballo en el cuadro. Ahora con A vamos a seleccionar todo. Vamos a presionar slash para regresar a la escena. Rotamos esto en Z en 90 grados. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral. Y con S vamos a escalar esto. Más o menos acá. Con G vamos a mover en Y. Y lo vamos a centrar en la cama. Y con G vamos a mover en Z y lo vamos a ubicar por acá. Yo creo que por acá estaría bien. Con Control A aplicamos escala. Y con G vamos a mover esto en X. Y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Y ahora con Shift D vamos a crear una copia. Vamos a moverla en X. Rotamos en Z, menos 90 grados. O quizás vamos a hacer algo. Voy a darle Control Z y vamos a rotar en Z 90 grados para poner el cuadro en otra posición y que no se vea igual. Y esto vamos a eliminarle la pintura. Y estos elementos los seleccionamos y a una nueva colección vamos a llamar a esto espejo. Lo añadimos a la nueva colección y con G vamos a mover esto en el eje Y. Vamos a presionar 1 para ir a la vista frontal. Lo vamos a mover en X. Más o menos por acá. Y lo vamos a mover en Z. Vamos a ubicarlo por acá. Y con G movemos en Y. Y lo vamos a posicionar por acá. Vamos a irnos al visor del render. Seleccionamos este objeto, eliminamos el material, le asignamos uno nuevo al cual llamaremos espejo. Y para darle el efecto de espejo únicamente vamos a darle un metálico de 1 y vamos a disminuir el roughness a 0. Y pueden notar que ya se está generando un efecto espejo. Esa mesa de ping pong que se ve ahí es por el HDRI. Así que cuando ya ubiquemos la cámara, pues vamos a procurar que esto no se vea. Y para que el espejo no se vea demasiado limpio, podemos subirle un poquito el valor del roughness para que quede un poco difuso y yo creo que ahí se vería bastante bien. Bien, ya que les he enseñado cómo añadir texturas, cómo añadir modelos a la escena y también cómo modificarle los colores a las texturas, ha llegado el momento que ustedes añadan los demás modelos a la escena que están disponibles en el archivo que les he dejado para descargar. Yo voy a hacer una pequeña pausa y luego les muestro el resultado ya con todos los modelos añadidos a la escena. Así que, pues recuerden importar
irse a File, importar como FBX y luego añadir las texturas a los modelos 3D, ubicarlos donde ustedes quieran, pueden escalarlos, solo no olviden aplicarle luego con Control A la escala a los objetos que ustedes han hecho más grandes o más pequeños. Así que bueno, haré la pausa y les mostraré el resultado. Bien, he terminado de añadir los modelos 3D a mi escena y también he hecho algunas variaciones de color, como por ejemplo en el caso del cubrecamas, la alfombra, y también a estas almohadas las he escalado. He hecho estas más pequeñas basadas en estas y les he añadido en el caso de esta la textura del cubrecama. Así que bien, ahora que ya están todos los modelos añadidos, vamos a añadir el fondo, la cámara y luego haremos el render. Nos posicionaremos en el visor sólido, presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro. Con Shift A vamos a añadir una cámara. Con M nos vamos a ir a una nueva colección y vamos a añadir esta cámara a una colección llamada cámara. Presionamos 0 para entrar a la cámara y en las propiedades del output vamos a darle en resolución 1600 por 1200 y para mover la cámara de una forma bastante dinámica vamos a presionar N para abrir este menú y aquí en la pestaña de View vamos a activar el Camera to View y si movemos el scroll podemos notar que estamos moviendo la cámara. Si damos clic y con el scroll podemos notar que estamos rotando nuestra cámara y si damos Shift con clic en el scroll podemos panear nuestra escena, así que vamos a ubicar nuestra escena a fin de que nos guste el resultado. En este caso voy a activar el visor del render por el detallito del espejo que no quiero que se vea el HDRI, así que voy a ubicar esto más o menos por acá, porque si lo giro pueden notar que esto verde es por el que se está visualizando el HDRI, así que en este caso vamos a ubicarlo por acá y yo creo que se vería bastante bien. Y una vez que tenemos ubicada la cámara en la posición que queramos, desactivamos el Camera to View para que ahora al mover nos movamos en la escena y no con la cámara. Voy a presionar 0 para ingresar nuevamente a la cámara. Ahora presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de plano y vamos a enviarlo a una nueva colección llamada fondo. La creamos, entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto hasta que cubra toda nuestra cámara. Damos clic para aceptar, entramos al modo objeto y vamos a añadirle a esto un material llamado fondo. Y le voy a asignar el siguiente código de color. Pueden hacer una pausa, copiarlo y voy a presionar Enter para aceptar. En este caso voy a dejar estos valores tal como están. Y ya que tenemos añadido el fondo, que ya está toda nuestra escena terminada, estamos listos para realizar nuestro primer render. Voy a posicionarme en la vista sólida para no cargar la escena. Y acá en las propiedades del render vamos a darle un máximo de samples. Podemos probar con 128. Esto dependerá de la computadora que ustedes tengan. Así que en este caso voy a darle un 128. Y pues acá estamos en Cycles. Voy a renderizar con la tarjeta gráfica. Y también acá, si ustedes quieren hacer un render al doble del tamaño de esta resolución, simplemente acá pueden poner un 200%. En este caso voy a dejarlo en 100% y vamos a presionar F12 para realizar nuestro primer render. Bien, se ha terminado de realizar el render de nuestra escena y me gusta muchísimo el resultado. Obviamente la resolución que tiene es bastante poca, por eso es que vemos poca calidad. Pero ustedes pueden aumentarle el tamaño de los samples o aumentarle la resolución. Ahí ya pues obviamente va a depender de cada uno de ustedes de cómo quieran modificarlo. Así que bien, unos ajustes adicionales que podemos hacerle a nuestro render sin cerrar la pestaña del resultado del render. Vamos a nuestro archivo de Blender
Y nos vamos a ir acá a la pestaña de Compositing. Vamos a darle en Usar nodos. Y acá vamos a desplegar esta pestaña y vamos a darle en Imagen Editor. Desplegamos acá y vamos aquí en el buscador a buscar el Render Result. Y vamos a minimizar esto acá. Y bien, ¿qué detallitos podemos añadir? Vamos a mover un poco esto. En primer lugar, podemos añadir un nodo de Glare. Lo vamos a vincular y esto lo que hace es que va a crear un efecto en nuestra emisión de luz de la ventana. En este caso vamos a elegir un fog glow, por ejemplo, y pueden notar cómo se está creando este efecto y ustedes pueden acá modificar el tamaño o pueden dejarlo en este tamaño y pueden disminuir también la intensidad. Pueden darle un pequeño toque de intensidad. Podrían también añadir un brillo y contraste y aumentar un poco el brillo, mejorar el contraste y también podrían añadir uno de, veamos, color balance. Y acá pueden hacer algunos retoques en cuanto a corrección de colores. Y pues ya esto dependerá del resultado de cada uno de ustedes, más bien de cómo quieren que sea su resultado. Así que pueden hacer diversas pruebas y como notan a la hora de estar haciendo estas correcciones automáticamente en el resultado también se están logrando. Podemos notarlo acá, si aumentamos en este caso la intensidad, vamos a darle un valor de 5. Y pueden notar que pues acá en el resultado del render también se está dando. Vamos a darle 0.1. Y ahora que pues ya ustedes tienen un resultado que les guste, ya únicamente en el resultado del render se van a Image, le dan en Save As. Y en este cuadro únicamente buscan la ruta donde quieren guardar su archivo, eligen el formato, en este caso yo he elegido PNG y ya le dan en guardar imagen y listo. Ya tendrán guardado el resultado del render y si ustedes quieren mejor llevar el resultado a un editor de imágenes y ahí hacer ajustes, pues ya eso es decisión de cada uno de ustedes. Así que bien, esto ha sido todo para este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado y que el conocimiento adquirido pueda ser de utilidad para sus propios proyectos personales. Nos veremos en otro próximo tutorial. Les invito a suscribirse al canal, darle like al video. Eso me ayuda muchísimo para que el contenido siga llegando a más personas y podamos seguir creciendo. Y de igual forma, si quieren brindar un apoyo por medio del botón de gracias o por medio de PayPal, pues ahí les dejo el enlace. Que estén muy bien, nos veremos en otro tutorial, que tengan un excelente día.